Entonces, hermano, es una bendición para nosotros en esta mañana estar aquí. Gracias al Señor por la bendición de estudiar la Biblia. ¿Cuántos hay que se reúnen para todo tipo de actividades? Sobre todo en esta época de la pandemia hay mucha restricción, pero nosotros tenemos el gozo de poder unirnos en el análisis de la palabra. Y cuando hay tanta gente desorientada y tanta gente angustiada y tanta gente con miedo, que no saben a dónde ir, que no saben qué decir, nosotros sobre la palabra de Dios tenemos la bendición tan maravillosa de establecer esta relación con Dios. Estamos terminando el tema de las 10 vírgenes, y esta parábola hemos observado la gran trascendencia que tiene, el gran mensaje que tiene, la resonancia profética que emana de ella. Y nosotros, como estudiantes simples de la Biblia, simple no significa de poca valoración, sino que no queremos complicar la enseñanza, sino queremos hacerla lo más accesible posible. Y estamos tomando como ejemplo al mismo Señor. Él habló en términos, si el Señor hubiera querido hablar en términos profundos que la gente no entendiera, estoy seguro que la Biblia no la leería nadie hoy. Pero como la Biblia es un libro asequible, es un libro que no solo accesible, sino que es un libro que se puede entender, y nosotros estamos rogando al Señor que su palabra pueda, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, retomamos la idea y vamos a concluir hoy con esta parábola. Y la palabra más interesante en este punto es velad. La palabra velad indica estar atento, estar pendiente a, es decir, a esforzarse por. O sea, toda esta palabra nos da el énfasis de que debemos estar alertas. Cuando hay un anuncio, cuando hay una advertencia, cuando hay un pronóstico en el tiempo, si hay una tormenta que se acerca por tal dirección, que viene con fuerza de huracán número 4, todo el mundo tiene que prestar alerta, tiene que velar. No se puede dormir con las ventanas abiertas, no se puede dejar la despensa vacía. O sea que cuando una persona está velando, es una persona precavida, es una persona sensata, no es como las 5 vírgenes imprudentes, sino que velar significa ser prudente. Velar significa prestar atención no solo a lo que se dice, sino a los acontecimientos que están por venir en relación a lo que se está diciendo. Eso es lo que el Señor le está diciéndole a los discípulos y a las personas que le estaban escuchando, y es lo que nos está diciendo a nosotros en este tiempo. Lo lindo de la Biblia es que no pierde vigencia. Lo precioso de la palabra de Dios es que no pasa, porque dice bien claro Isaías 48, muy bien que ustedes se lo saben: sécase la hierba y marchítase la flor. Dice, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, lo que permanece necesita atención. Y la palabra de Dios permanece porque lo hemos repetido y lo repetiremos, ¿verdad? Porque si Dios permanece, su palabra también. Entonces, la palabra de Dios que permanece es la palabra de Dios. Ni siquiera es nuestra interpretación acerca de la palabra de Dios. Nuestra interpretación acerca de la palabra de Dios puede estar equivocada. Usted puede oír muchos mensajeros, puede oír muchas personas hablando cosas muy aparentemente inteligentes, que no tienen nada que ver con la esencia de la enseñanza que la palabra del Señor nos dio a través del mismo Cristo. Así que la palabra de Dios siempre es a la que le debemos prestar atención. Es la que le debemos, por eso dice aquí, velad. Es decir, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que sobre este punto hay muchas cosas que pudiéramos comentar, pero nuestro ánimo no es criticar a los que han puesto fecha y se han equivocado. Los adventistas del séptimo día pusieron fecha y se equivocaron. Los testigos de Jehová pusieron varias veces fechas y se equivocaron.
tal fue el fracaso, tal fue la vergüenza que pasaron ellos, que ya no se han atrevido a poner otra fecha, porque ya aprendieron la lección de que la Biblia cuando la Biblia dice cállate, tú tienes que estar callado. Cuando la Biblia te dice habla, tú tienes que hablar. Y aquí en este punto la Biblia nos dice tienen que callar, solo tienen que prestar atención, porque somos del rebaño de las prudentes. ¿Es verdad o no? Las prudentes son las que prestan atención. Por eso dice que fueron las que llevaron las lámparas, las que llevaron adicional aceite, las que estaban alertas. Las otras sabemos lo que le pasó. Entonces, muy interesante. Inclusive no solo testigos de Jehová, no solo los adventistas, ha habido también pastores evangélicos que han comenzado a sacar cuentas matemáticas y han comenzado a situar en determinado proceso histórico que se está viviendo, que ellos calculan que ese evento que está pasando es el evento que está asociado con determinada señal que está siendo dicha en la Biblia, y entonces eso es para el mes tal y en tal fecha viene. Entonces hay pastores hoy que están pasando la tremenda vergüenza de que han anunciado que Cristo viene para septiembre o que viene para... y pasa septiembre. ¿Cuántos septiembres han pasado en 2000 años? Entonces, además de ser irresponsable, es ridículo ponerse a ir en contra de esto que dice aquí. Simplemente, ¿por qué ser tan... por qué yo tengo que llamar a personas que le den like a lo que se está diciendo, a personas que vengan? Porque yo estoy poniéndome en un lugar superior al de Cristo. Porque Cristo, su humanidad fue tan perfecta que aún en su humanidad Él dijo, nadie sabe. Solo el Padre. Solo el Padre, en su humanidad. Él como Dios sabe, en su divinidad sabe, pero en su humanidad, Él se humilló hasta el punto de decirle a ellos como hombre, que Él no sabía esa fecha. No es una cuestión de mentira, es simplemente una aseveración de su función mesiánica, humana, del Cordero. Él vino, dice que se humilló hasta lo sumo. Y una de las expresiones de la humillación de Cristo fue que Él como humano y los discípulos como humanos debían aprender como Él, que no debían estar poniendo fecha, porque simplemente iban a poner en ridículo el Evangelio que Él había venido a traer. Y tantos que han puesto en ridículo el Evangelio por estar poniendo fechas que el mismo Cristo dijo, si en mi humanidad yo digo que no lo sé, ustedes digan que no lo saben. Entiéndelo, es bien simple, ¿no es verdad? Es algo muy interesante. Si yo que le estoy diciendo que no se pongan a estar haciendo pronósticos, porque aún los pronósticos del tiempo con toda la tecnología que hay no son exactos, porque las leyes físicas, hay alguien sobre esas leyes físicas que las puede que puede redireccionar, que puede hacer lo que él quiera hacer, y simplemente el pronóstico es una aproximación que está sujeta a errores. Por eso es un pronóstico, ¿ves? Entonces, si en las cosas que vemos, oímos, entendemos nuestra realidad objetiva empírica, sabemos que es así, como en las cuestiones espirituales, donde Cristo dijo, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Él que lo está diciendo. ¿Entiendes? Sí. Él que lo está diciendo dice, no pongan día y la hora, como ustedes. Es una falta de respeto, es una burla al Evangelio por parte de esas personas. Tengan el cálculo que tengan. Tú puedes hacer el cálculo, tú puedes decir las señales. ¿Cuáles son las señales? Las que está dando la palabra de Dios. Los días como Sodoma y Gomorra, es una señal. Donde la homosexualidad, ¿cómo está el programa? La agenda LGBTQXZ y ya el alfabeto, tienen que meterle otro alfabeto de otro idioma porque ya no cabe la cantidad de barbaridades que ponen ahí. Estamos viviendo en una sociedad que la homosexualidad, el lesbianismo está alcanzando niveles globales a un nivel insospechado, que ya lo están enseñando en las escuelas. Quiere decir que la enseñanza en las escuelas es un paso fundamental para sembrar eso como cultura que modifica la convivencia en la civilización. ¿Es así o no, profesor? La civilización está afectada por todos los tipos de cultura que hay en todos los tipos de países.
Pero acuérdense que los chinos tienen una cultura, los anglos tienen otra cultura, Latinoamérica tiene otra cultura, pero todo el conglomerado de esa cultura define la civilización mundial, global. Entonces, a ese nivel está llegando ese plan maligno. Es una señal. Estamos mirándolo con nuestros ojos. No hay que ser un escatólogo, no hay que ser un erudito en griego ni hebreo. La Biblia dice simplemente que los tiempos que va a venir, velad, a eso es lo que se refiere velad los tiempos, velad las señales, velad los acontecimientos que están sucediendo, que son los que te van a decir cuán próximo está la venida del Hijo del Hombre. Pero dile ahora, no vendas eso, que eso a nadie le fue dado. El Hijo, que es el que sabe cuándo va a venir Dios, no se metan en eso, ¿verdad? Ahora, Dios nos ayude a entender esta verdad. La parábola de las 10 vírgenes es un llamado a estar preparados, a no ser insensatos, sino ser prudentes. La persona prudente es lo que dice al final, es la persona que está alerta, es la persona que está observando, es la persona que está preparada para el evento, no importa cuándo sea. Porque déjeme decirle, la segunda venida de Jesucristo es un hecho que va a suceder, pero los que mueren antes de ese evento antecedieron ese encuentro. ¿Ustedes entendieron la idea? Los que murieron desde Cristo hasta el segundo advenimiento se antecedieron a ese evento. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo se anticiparán a nosotros. Ese es el premio por su fidelidad. Pero cuando el Señor abra la bóveda celeste, déjame decirte que solo aquellos que están preparados disfrutarán de esa presencia. Ahí se acabó el play, como dice, acabó el juego. Ahí se acabó todo. Entonces, es tan asombrosamente maravilloso que no hay palabra con cómo describir ese evento. Porque es el Dios que habita en el reino de los cielos, irrumpiendo en su reino, en su creación. Es decir, por eso dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Lo que va a ocurrir ahí, Hollywood no lo puede describir, no tiene los elementos para hacerlo. Nosotros no tenemos por qué estar trayendo a nuestra mente cómo será eso. Lo que nosotros tenemos que traer a nuestra mente, que va a ser. Nosotros tenemos que saber, nosotros sabemos que ese va a ser el día más grande de la historia de la eternidad. De la eternidad. Fíjate. Porque la creación misma va a recibir el beneficio de ese advenimiento. Por eso los romanos, ustedes lo leen, que la creación misma gime con gemidos indecibles. No se puede decir lo que la creación está sufriendo por causa del pecado de Adán y Eva. Y si está esperando, que dice que nuestra redención, la libertad de nuestra esclavitud, todo está sujeto por nosotros. Esas son las señales. Por eso cuando Israel sea salvo, eso es otra señal. Hay algunos hermanos, sobre todo preliminarios, que dicen que no, que la iglesia va a estar levantada y entonces después Israel es que va a sufrir y se va a convertir. Padre Santo, cuando la Biblia tan claramente habla acerca de que ese evento es para los que están preparados. Entonces debemos aprender que la iglesia está compuesta de quién. Vamos a repetirlo hasta que lo tengamos en nuestro. ¿Quién es la iglesia? ¿Por quién está compuesta la iglesia? Por los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Pero en términos de discusión teológica, la iglesia es el conjunto de judíos y gentiles. Esa es la iglesia. Entonces los judíos no entendieron eso y los evangélicos no lo entienden tampoco. Pero si Pedro lo dice, que de los dos hizo un solo pueblo. De los dos hizo un solo pueblo. Y Gálatas dice, el Israel de Dios. Ajá. O sea que el Israel de Dios es judíos convertidos y gentiles convertidos. Sí, ellos son un solo pueblo. No hay griego, ni judío, ni mujer, ni hombre. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Oye, vete a Israel
y observa las noticias sobre Israel para que tú veas que el movimiento LGBTQ está en Israel, que da pecho. Además, Y como nación son laicos. Y los líderes de Israel no son. Y los líderes de Israel son como los de globalistas, Occidente, son son globalistas. Y inclusive hay un grupo de ¿cómo se llama? De la religión ortodoxa, judía. Pero es un grupo. Y los toleran. ¿Tú sabes por qué los toleran? Porque es la cultura hebrea de los siglos. Porque ellos están divididos como en 5 Pero ellos no países. tienen, pero son comunidades que están divididas dentro de la misma sociedad. Si usted que es evangélico entra a una comunidad ortodoxa y menciona el nombre de Cristo, usted lo sacan a palo de ahí. Que hay videos en YouTube que Yo lo tú tengo lo tienes. así. Y ahí es increíble, Porque ¿me tú entiendes? le mandas a la Y gente. entonces bájate a la bio, vas a cualquier ciudad grande y hay manifestaciones homosexuales en las calles, cuando no es un pueblo, es un pueblo que está sujeto a promesa, no por ellos. Por la Está fidelidad sujeto de a los promesa padres. por la fidelidad de los fundadores. Y este país, los Estados Unidos, no ha sido destruido también por amor, por el amor que Dios le tuvo a los fundadores de este país también. Claro. Y y la iglesia no ha sido desaparecida por la fidelidad de los De apóstoles. los apóstoles y de los Siempre hay un líderes. antecedente de Dios. Por eso nosotros estamos ahora descubriendo muchas cosas que son necesarias entender para poder explicar bien el Evangelio. No dejarnos entender, porque las personas no tienen tiempo para la iglesia, pero se sientan a ver cualquier cosa que tengan que ver, no leen la Biblia. Y como no leen la Biblia y se dejan llevar por lo que oyen y leen en cualquier lugar, si usted tiene aquí una Biblia, usted tiene una palabra de Dios, lea la Biblia. No, en Costó mucha sangre, costó mucho sufrimiento para que este libro llegara hasta nuestras manos, para que nadie venga a ti a decirte lo que tú tienes que leer de esa Biblia y lo que tú tienes que Eso emprender. es peligroso porque ahora YouTube Muy está lleno de peligroso. gente que no son ni cristianos. Ni cristianos. Que hablan de la marca de la bestia. Sí. Que hablan del fin del Sí, mundo. sí, Y la porque gente son lo teorías, son teorías y lo que están buscando es el like, El lo que están like. buscando es que te suscribas, lo que están buscando es dinero, nada más que eso. Entonces, hermano, muy interesante este punto. Yo quisiera que este aspecto de lo que es la iglesia, ahí en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 11, muy interesante, dice: cuando el Señor Jesucristo sanó al hijo del centurión, dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué le parece? Mateo 8, 11. Sí, está hablando de que están Quiere decir que el evangelio va a tener connotaciones globales, y acá con Abraham para los judíos. Judíos y gentiles. judíos y gentiles. No judíos solamente. Exactamente. O sea que dice: y yo os digo que vendrán muchos del oriente y los occidentes, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que estarán allí los sensatos. Los que vienen del oriente y el occidente no necesariamente tienen que ser siempre gentiles, porque la diáspora, los judíos los judíos han sufrido varios exilios y hay muchos judíos regados por el mundo, pero están mezclados con las culturas, ¿me entiendes? No se entiende cómo vinieron los magos del lejano oriente al nacimiento de Jesucristo. Una de las razones que se entiende por la cual ellos vinieron es que en Persia, de donde se considera que ellos eran, ya había literatura en ese tiempo, literatura judía. Algunos consideran que ya había literatura aún en el idioma de ellos. Y esos magos leyeron la profecía y a través de la profecía encontraron el lugar donde ellos no eran judíos. Lo más seguro que no eran judíos. Sin embargo, en la antigüedad, los babilonios y el imperio persa, ya esa gente habían oído hablar a los judíos de que ellos estaban esperando un Mesías con estas características y a través de estas señales. Entonces llega el Mesías con esa característica, con esas señales. Aún los del lejano oriente vienen a adorar a ese Mesías y los judíos lo crucifican. Sí, señor, tremendo eso, pastor. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo no había pensado en eso. ¿Eh? Que esa gente viene que no conocía. No, nada. Y venían de una cultura pagana, Y los judíos. asesinos, crueles, criminales, pero ellos eran hombres de ciencia. Por eso nosotros los cristianos siempre decimos:
La Biblia y la ciencia son dos alas de la verdad. La verdad son los hechos. Y los hechos se demuestran no solo a través de un laboratorio, se demuestran a través de la evidencia que la misma realidad objetiva te trae. ¿Entiendes? Entonces, esos magos le pusieron nombre y dijeron que eran 3, no se sabe la cantidad que eran. La Biblia dice que eran magos. Era una caravana porque no van a venir 3 hombres de Persia meses a lomo de camello, solitos los 3, ¿no? Era gente de sabiduría. Y ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces dejamos la Navidad nada más en el aspecto emocional de los niños, de que el evento que ocurrió ahí fue el más grande que ha ocurrido en la humanidad hasta ahora. ¿Entiendes? Melzor Gachapel Capacal. A los niños le pedían 16 dinero, eso todo. Ahora lo que como hubo 3 regalos, infieren, eso es la teología católica. Sí. Infieren que fueron 3, pero no dicen que fueron 3, trajeron 3 regalos, pero no dicen que fueron 3. Y los regalos fueron dignos de un rey: oro, mirra e incienso. ¿Sabes lo que es la mirra? La mirra es una bebida que tenía, ¿cómo se llama? Propiedades anestésicas. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz, le fueron a dar vinagre con mirra. Y Dios no, Él no quiso que lo anestesiaran. Él quiso sufrir el dolor. Oye, tenemos un Señor que es maravilloso. Y le trajeron oro, que representa realeza. El incienso es la especia aromática para los reyes. Y la mirra, precisamente para que un rey no sufriera en la hora de la muerte, no sufriera dolor. Entonces, esos magos alcanzaron delante de Dios la salvación. Y del lejano oriente vinieron y se sentaron con Abraham. Porque ese sentir de Abraham no alcanzó por sus años para llegar ahí. Ellos sí llegaron. O sea, con un mensaje tan grande y tan extraordinario que a los judíos les debía dar vergüenza. A los judíos que no aceptaron a Cristo. Porque déjame decirles, no podemos hablar generalmente. Cristo fue judío, es judío. Los apóstoles fueron judíos. Las primeras iglesias fueron judías. Y dice Pablo a los romanos, no ustedes que son gentiles no se ven a hacer lo gracioso. El tronco es Israel. Honra para el Señor que revela eso. No estamos despreciando a la nación de Israel. Estamos sufriendo como una nación como esa, que tuvo los privilegios que tuvo esa nación y ellos fueron tan descuidados y se están perdiendo tanto beneficio que nosotros los gentiles que somos del lejano oriente y occidente estamos recibiendo el mensaje que ellos rechazaron y que vino a través de ellos. Por eso, cuando ellos lo entiendan, es que ellos se van a salvar. Por eso que Pablo habla acerca de la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles cuando los gentiles cumplen su ministerio. Y llega el momento que Dios usa, plenitud significa completo. Significa que haces todo lo que te corresponde hacer. ¿Es verdad o no? Cuando está hecho todo lo que tienes que hacer, eso es plenitud. Entonces cuando llega ese momento que le corresponde a la iglesia, por eso nuestro anhelo ferviente es que esta doctrina pueda nutrir nuestra alma y podamos exponerla al mundo. Porque cuando el evangelio llega al mundo como es, entonces la nación de Israel dirá, Dios mío, si con los gentiles Dios está haciendo eso. Y ellos despierten, porque no va a ser un concepto nacionalista así, de que va a ser una explosión de bomba, no. Va a empezar en el corazón, porque de la forma que Dios salvó a ellos y ha salvado a gentiles a través del nuevo nacimiento. Es uno persona por persona, por persona, por persona. Sí. Cuando los judíos comiencen a entenderlo uno por uno, y van a ser salvos todos. Pero tiene que ser a través de una experiencia individual, no una campaña evangelística que vienen cientos y miles. Bueno, la forma en la que Dios haga, Dios lo va a hacer, la forma que Dios haga, pero tiene que ser una experiencia individual. No, la salvación no es transferible, es individual. ¿Cuántos somos salvos aquí? Una experiencia tuya, una experiencia mía, y eso es lo que nos hace estar como en alerta, velar. Estamos conscientes de que esa es la tarea que nos corresponde a nosotros. Entonces dice
Hemos ido entendiendo, ¿verdad? Para ir, ya estamos dando la conclusión. Entonces ahí en Apocalipsis 3, Increíble lo que está poniendo. dice, acuérdate pues, esa es la iglesia de Sardis. Y las 7 iglesias del Asia Menor estaban compuestas Creo por que es. judíos. 3, discúlpame si dije 13, es Apocalipsis 3, versículo 3. Acuérdate pues de todo lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, la insistencia, velar, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué te parece? Tienes que estar preparado, porque Él, que es soberano, no dijo ni dirá a nadie cuándo viene. Y pastor, ahí también se incluye cuando te llaman. Cuando Porque el día que nos llaman, tú tienes que exactamente, estar preparado. exactamente, así es. Dice, pero tienes unas pocas personas, ese remanente que Sí, no han Señor. manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas Amén. porque son dignas, Amén. porque son las que están velando. Esas son las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas. El que venciere, escucha qué resonancia tiene esto. Ese, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El blanco representa pureza. ¿Me entiendes? Y ahora, ¿de qué color va a estar en el cielo? Probable que sea blanco, yo no sé. Tampoco. Y somos nubes. Son vestiduras puras, porque tú eres puro. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, no el que tiene guataca, el que tiene oído es el que está velando, es lo que quiere decir, que está velando, el que está apercibido, el que está observando, el que está alerta. Todo el mundo tiene Es orejas. que todo el mundo tiene orejas, todo el mundo... oye. Exactamente. Dice, Cristo lo dice, tienen oídos por oír y no oyen. Tienen sordera espiritual. A veces que Dios tiene que sacarte lo que tiene ahí. Pero dice, la expresión que más me acalambra es esa que dice, y no borraré Eso, eso. su nombre del libro de la vida. Dice que la salvación no se pierde. Y eso Entonces, es una discusión tan grande y en momentos yo digo, y tan innecesaria. Señor. Dice, no, somos sellados por el Espíritu, y ya después que somos sellados por el Espíritu, dice, ¿y quién puso el sello? Dios. Dios. Tú le vas a decir a Dios que Él no lo puede quitar. Él dice que lo puede quitar. Él lo dice. Dios es soberano que pone el sello que murió por ti. Si tú no andas apercibido, si tú no andas velando, si tú no eres virgen prudente, ¿quién te dijo a ti que tú le puedes decir a Dios que no te puede quitar el sello? Sí, lo puede quitar. Dios puede quitar el sello. El Señor nos ayude, ¿verdad?, a estar apercibido, estar viviendo, como dice, viviendo el que tiene marido como no lo tenga, el que tiene comida como si no lo tuviera, el que no, pero velando porque aquel día se acerca. Que Dios nos ayude, porque lo que hay preparado para todos aquellos que creen en Él es demasiado sublime, demasiado maravilloso. Así que este versículo guárdenlo, porque eso les puede ayudar para grandes discusiones teológicas. Sí, hay gente que dice no, porque eso se refiere al libro que en el Antiguo Testamento, Sí, así que Moisés tenía un libro de la vida que podía borrarlo. Oiga, Señor mío, ¿Dónde sacan eso? sí es un buen ejemplo, inclusive un buen ejemplo. Si Moisés podía borrar de ese libro, a cualquiera judío que no lo merecía, ¿cómo tú me vas a decir entonces a mí que Dios, que más que Moisés, no lo puede borrar? Pero es que aquí el que está hablando es Cristo. Exactamente. Yo dice, borraré el libro. Yo lo voy a borrar. Es Cristo, no está hablando ni Moisés. Exactamente, pero ellos traspolan Yo sé, ese pasaje sin... Yo he visto esa discusión. Sí, es algo que no se necesita ni... Entonces, hermanos, y para confirmarlo, dice aquí, yo conozco tus obras, la iglesia de la Odisea. Entonces, el estudio de Apocalipsis es muy interesante, muy lindo. El mensaje no a la Odisea, a la última iglesia, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Es la iglesia ni fría ni caliente, son las vírgenes insensatas. Ni fría ni caliente, están ahí. Lo mismo con una Lo mismo bailan que, ¿cómo se llama? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Se prefiere definido, es que es Sí. una iglesia indefinida. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Dónde estaba? En la boca donde estaban los que estaban calientes. ¿Sí o no? Es una ilustración clarita. Yo te voy a vomitar de mi boca. Ahí que en la boca del Señor están los calientes, las sensatas. Pero estos empezaron en el titingueo, en la bobería, ¿no? Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mudo. El Señor sí te descuartiza en un instante. No te vengas haciendo aquí que tú eres. Entonces todos esos doctores y toda esa gente que tú lo ves que hay que besarle la mano y limpiarle por donde caminan y bañarlos y hay que hacerle de todo porque son al apóstol fulano de tal, el vengano de tal. El Señor le dice, oye, tú eres un ciego. Tú eres un Desnudo, desgraciado. desventurado. Nosotros le diríamos, tú eres un desgraciado. Ay, sí, un desgraciado. Bueno, que el Señor nos ayude mucho más, Ay, pero se en lo aras paga. del tiempo no vamos a... Así que es muy precioso. Yo pienso que cuando uno es papa, ya uno está consciente de lo que hace, ¿verdad? Claro, Porque eso no se puede hacer si no se está consciente. exacto. Claramente que Esa es la apostasía de la que Verdadera la Biblia apostasía. dice que no se ore por él. Yo no digo ni que Entonces, se ore. exactamente. Para finalizar, acuérdese que la finalización de este estudio con respecto a las vírgenes y el texto que estudiamos hoy, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hemos leído estos textos que están enfatizando esa idea del Señor. Y aquí en Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Ay, Dios. Y Cuando nadie lo espera. cuando tú sabes que viene el ladrón, No se sabe, viene cuando menos lo espera. bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su desnudez o su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Fíjate cómo una cosa trae la otra. Después veremos qué cosa es Armagedón. Como la gente dice que ya estamos preparados para la guerra de Así. Armagedón. Entonces, hermano, Tiempo velad de- en oración, ¿verdad? Porque no sabemos el día ni la hora. Cuando usted oiga a alguien por ahí predicar que el Señor viene en tal fecha, cambie de canal, Claro. borre YouTube de eso, no pierda tiempo escuchando eso. Porque el que sabe cuándo viene dijo que no se los iba a decir a nadie, que lo que había era que estar preparado, ¿eh? Había que estar listo para cuando suene la trompeta, Si ver la nosotros fecha. estemos preparados. Que Sí, Dios le sí, bendiga, hermano, es el deseo de nuestro corazón. que hubiera una fecha. Imagínate.